Vamos a orar, mis hermanos. Les invito a inclinar sus rostros. Señor, gracias porque eres bueno. Para siempre es tu bondad, para siempre es tu misericordia y tu fidelidad. Gracias por estos momentos que nos dejas tener de culto hacia ti, de alabanza, de adoración. Gracias te damos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Gracias, bendito Dios. Estamos contentos sabiendo de tu presencia aquí, y estamos también, Señor, abriendo todo nuestro corazón. Nada queremos quedarnos, mi Señor, delante de ti. Gracias, bendito Dios, por la protección, por el cuidado. Gracias, Señor, por la consolación. Gracias también, Señor, por tu buen amor y buena mano para con nosotros. Te alabamos y te bendecimos. Señor, te pedimos por aquellos de nuestros hermanos que están delicados de salud. Te pedimos por Edgar, gracias porque salió bien de la cirugía, y te pedimos que tú lo recuperes pronto. Te lo pedimos en Cristo. También te suplicamos, mi Señor, por Araceli y la hermana Micaela, que están delicadas en su salud. Te las ponemos en tus benditas manos, Padre Santo. También, Señor, quizás hay alguno otro de mis hermanos que está enfermo. Te pedimos por él que tú lo guardes, lo cuides, los prosperes, mi Señor. Cuida la vida de mis hermanos en esta congregación. Cuida sus vidas. Cuida, Padre Celestial, cada familia, te lo pido. Y mi Señor, por favor, que tu presencia acompañe a cada uno. Te lo pido en el Señor Jesucristo. Gracias también, Padre, porque ahora nos dejas entender de tu palabra. Señor, danos entendimiento, queremos considerarla. Danos entendimiento en todas las cosas, que tu palabra se aplique a nuestras vidas. Y te pido, mi Señor, que esta palabra que va a ser expuesta el día de hoy, mi Señor, cubra las necesidades de esta congregación en mis hermanos. Por favor, les haga crecer, madurar, ser más obedientes, consolarles, darles sabiduría. Te lo pido, mi Señor. Habla, por favor, a la necesidad de cada uno. Lo que cada uno necesite, por favor, habla. Te lo pido en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Vamos a examinar la palabra de Dios en esta mañana, mis hermanos. Y el título de la predicación se llama Viviré con perseverancia. Viviré con perseverancia. Esta es la segunda predicación de esta serie, mis hermanos, que se llama Lo Esencial. Lo esencial. ¿Recuerdan? Hace 15 días, mis hermanos, estuve predicando aquí acerca de lo esencial. ¿Qué cosas son esenciales para la vida? Y algo de lo que es esencial, en primer lugar, mis hermanos, algo de lo que es esencial es vivir con sabiduría. Eso fue la predicación hace 15 días, mis hermanos. Pero, mis hermanos, ahora, continuando con qué cosas son esenciales para la vida, lo esencial es vivir con perseverancia. Y hay una tercera predicación el próximo domingo, mis hermanos, es vivir lleno del Espíritu. 3 cosas son esenciales: vivir con sabiduría, vivir con perseverancia, vivir lleno del Espíritu Santo. Puede haber más cosas, pero estas 3 cosas son esenciales, mis hermanos, para nuestra vida. Y quiero hablarles precisamente en esta ocasión, mis hermanos, la segunda predicación de esta serie de 3, mis hermanos, de vivir con perseverancia. Y eso es lo que quiero decirles hoy, compartirles hoy en esta mañana, mis hermanos. Lo primero que te quiero decir es esto: no dejes de perseverar, no te rindas, no dejes de perseverar. Mis hermanos, estuve sin salir de casa 2 semanas y el día de ayer salí porque mi cuñada me habló que había gasolina, estaba la gasolina en una gasolinera, ahora que ha estado escaseando, mis hermanos, y me fui a formar y vi en la fila, mis hermanos, donde estaban formados, no hice mucha cola, realmente fueron 30 minutos, 40 minutos a lo más, mis hermanos, que necesitaba cargar gasolina, fundamentalmente en uno de los carros.
Y mis hermanos vi que algunas personas se salían de la fila también. Y he observado también que algunos estaban saliendo, se desesperaban y ya no estaban. Saben, mis hermanos, en la vida es algo semejante, tenemos que perseverar. Empezamos un nuevo año, quizás te has trazado metas, quizás te has trazado algún logro que quieres realizar este año, tienes un sueño. Y muchas veces, mis hermanos, siempre que llega el principio de año, dice, ahora sí voy a aprender inglés, ahora sí voy a bajar de peso, ahora sí voy a hacer ejercicio, ahora sí voy a visitar tal lugar, ahora sí voy a hacer esto. Y sabes, solo se queda en media intención. ¿Recuerdan el dicho, mis hermanos? Los panteones están llenos de intenciones sin hacer algo, mis hermanos. Y muchas veces comenzamos algo, pero no lo terminamos porque falta perseverancia. Entonces, lo que les quiero decir, mis hermanos, es no dejes de perseverar, no te rindas. He observado, mis hermanos, que las personas que hacen un verdadero impacto en el mundo no son las más inteligentes. Las personas que hacen un impacto en el mundo, mis hermanos, no son las que tienen más talento. No es la gente más rica o la gente más popular. Es la gente, mis hermanos, la que hace más impacto, la que ha aprendido esta lección simple. Hay que perseverar. Han aprendido a no rendirse, mis hermanos. Y hay algunas cosas en las que hay que perseverar. Yo les invito a que abran sus hojas, mis hermanos, y déjenme decirles, ahorita vamos a leer el pasaje, pero déjenme decirles 3 cosas con las que hay que perseverar, mis hermanos. 3 cosas, déjenme decírselos brevemente, mis hermanos. Primero, no te des por vencido, tienes que perseverar, en primer lugar, con la gente, si lo puedes colocar. Tienes que perseverar con la gente. Quizás tú estás viviendo una situación familiar y dices, ya no aguanto, nunca va a cambiar. ¿Sabes? Déjame decirte esto. Hay que perseverar con las personas. Y hay una razón, porque hay esperanza para cambiar. Muchas personas dicen que la gente no cambia, pero la verdad, la palabra de Dios dice otra cosa. La gente cambia por la misma palabra de Dios y por el Espíritu Santo que transforma a las personas. Así es que no te desesperes, no te des por rendido, persevera. Quizás tu familia, quizás algún amigo del trabajo, un compañero, no lo sé, pero no te rindas, hay que perseverar. Eso es lo primero. Segundo, lo que te quiero decir es que no te des por vencido a la oración. No te des por vencido a la oración. ¿Saben, mis hermanos? Muchas personas dicen, voy a orar, y su oración consiste solo en una oración de 5 minutos, un día, nada más, o 10 minutos. Pero la verdad, mis hermanos, Dios está haciendo mucho más a través de las oraciones de lo que podemos imaginar. No lo vemos, pero Dios está haciendo muchas cosas a través de las oraciones, mis hermanos. A veces parece que Dios no responde tan rápido como nosotros quisiéramos. Pero déjame decirte, mis hermanos, Dios tiene una forma de trabajar en nuestra vida y en este mundo a través de las oraciones en una manera mucho mayor de la que nosotros nos imaginamos. Así es que lo que quiero decirles, mis hermanos, es no solo persevera con la gente, porque puede cambiar, Dios la puede transformar, sino también persevera en orar. Y tercer lugar, lo que les quiero decir, mis hermanos, es que hay que perseverar en las promesas de Dios. No te des por vencido, no te des por vencido, persevera a las promesas de Dios, no desistas a las promesas de Dios. Mis hermanos, Dios nos ha dado muchas promesas en su palabra y muchos tienen sueños que están basados en las promesas de Dios. Entonces lo que quiero decirte es no te des por vencido. Algunos tienen sueños que son sueños egoístas, que se basan en el orgullo. Déjame decirte, esos no van a suceder, se basan solamente en orgullo. Y si llegan a suceder, lo que ocurre en nuestras vidas es que acaban estropeándonos o causando un desastre en nuestras propias vidas, porque están basadas en nuestro orgullo y en nuestra soberbia.
No estoy hablando de este tipo de sueños, mis hermanos, porque todos tenemos sueños. De lo que estoy hablando es de los sueños, de los logros que se basan en las promesas que Dios ha dado en su palabra. La forma en la que Dios, mis hermanos, pone una idea, un pensamiento en nuestras mentes, en nuestros corazones, mis hermanos, y la verdad, a estas cosas basadas en la promesa de Dios, déjame decirte, no te des por vencido, persevera, persevera. Entonces hay tres cosas en las que tú y yo debemos perseverar. Uno, con las personas. Hay esperanza para que cambien, así es que persevera, no desistas. Segundo, persevera en orar. Continúa orando. Dios hace muchas cosas a través de la oración, muchas más de las que podemos imaginar. Persevera. Y tercer lugar, persevera en las promesas de Dios, confiando en ellas, en las promesas de Dios, mis hermanos. Persevera en estas cosas. La verdad, mis hermanos, es importante que tú y yo entendamos que en nuestras vidas debemos perseverar. ¿Cómo podemos perseverar, mis hermanos? ¿Cómo podemos perseverar? Escogí en esta mañana el Salmo 143. Ustedes lo tienen en su hoja, mis hermanos. Déjenme ponerlo aquí en su hoja. Este Salmo 143, que es el que quiero que leamos, mis hermanos, lo está en la versión de la Nueva Biblia para Latinoamérica o para los latinoamericanos de hoy. Es la Biblia de las Américas, esta Biblia, mis hermanos, solo en un lenguaje un poco más actualizado, pero es la Biblia de las Américas esta. Y quiero leérselos, mis hermanos, este pasaje. Este pasaje lo leímos al principio del culto y quiero volverlo a leer, mis hermanos, este mismo pasaje. Quiero leérselos a ustedes en esta mañana, mis hermanos, lo que dice este Salmo 143, y de aquí vamos a sacar 4 lecciones para nuestras vidas que nos van a ayudar a perseverar. 4 lecciones vamos a sacar de este pasaje del Salmo 143. Dice así la palabra de Dios: Señor, escucha mi oración, pon atención a mi súplica, respóndeme, pues tú eres justo y fiel. No llames a cuentas a tu siervo, porque ante ti nadie es inocente. Mis enemigos me persiguen, me han aplastado contra el suelo, me obligan a vivir en la oscuridad como los que han muerto hace tiempo. Me encuentro totalmente deprimido, turbado tengo el corazón. Me acuerdo de tiempos anteriores y pienso en todo lo que has hecho. Hacia ti tiendo las manos, sediento de ti, cual tierra seca. Señor, respóndeme pronto, pues ya se me acaba el aliento. No me niegues tu ayuda, porque entonces seré como los muertos. Por la mañana, hazme saber de tu amor, porque en ti he puesto mi confianza. Hazme saber cuál debe ser mi conducta, porque a ti dirijo mis anhelos. Líbrame, Señor, de mis enemigos, porque en ti busco refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve por un camino recto. Por tu nombre, Señor, hazme vivir, porque eres justo. Sácame de la angustia, porque eres fiel. Destruye a mis enemigos, destruye a todos mis enemigos, porque yo soy tu siervo. En este pasaje, mis hermanos, encontramos 4 cosas, mis hermanos, que nos van a ayudar para vivir con perseverancia. ¿Cómo puedo vivir o qué haré para vivir con perseverancia? ¿Cómo puedo hacerlo? A veces quizás muchos están dispuestos a renunciar a algo. No aguanto más esta situación, me voy a ir. Y renuncian a las personas, renuncian a orar, renuncian a las promesas de Dios. Pero déjame decirte, el mensaje de esta mañana es simple, sencillo: persevera, persevera. ¿Cómo puedes vivir perseverando? ¿Cómo puedes vivir si estás a punto de renunciar, cuando tienes ganas de abandonar? ¿Cómo puedes vivir perseverando? Entonces quiero compartirles 4 cosas, mis hermanos, de lo que hizo David. También tú y yo lo podemos hacer. Primer lugar, mis hermanos, ¿qué haré para vivir con perseverancia? En primer lugar, mis hermanos,
le diré a Dios cómo me siento. Si lo quieren anotar, le diré a Dios cómo me siento. Por favor, ponlo allí en ese espacio. ¿Saben, mis hermanos? Esto es parte de nuestra naturaleza, de la naturaleza humana. Parte de nuestra naturaleza es rendirnos. A veces, mis hermanos, uno mismo se pone en situaciones en las que uno tiene el deseo de rendirse, en las que uno tiene el deseo de renunciar a muchas cosas, mis hermanos. Uno está en estas situaciones. A veces, mis hermanos, uno tiene relaciones en las que están pasando nuestras vidas o que estamos viviendo, mis hermanos, y uno tiene el deseo de rendirse. Un compañero de trabajo te hace la vida pesada. Una persona en tu propia familia, alguien allí, cosas que enfrentas cada día y que te quieres tú renunciar, darte por vencido en lo que estás haciendo, mis hermanos. En esta semana, la semana pasada, mis hermanos, que estuve enfermo, estaba con influenza, mis hermanos, me levanté para seguir trabajando en esta predicación, mis hermanos, y la verdad estaba teniendo dificultades para empezar, y de repente me di cuenta, mis hermanos, que estaba escribiendo un mensaje de no darse por vencido, de perseverar, y yo quería dejar de perseverar. Yo quería, mis hermanos, porque no le encontraba, mis hermanos, aquí estas cosas, cómo hacerlo bien. Y a veces, mis hermanos, uno se encuentra de esta manera. La verdad es que tenemos que ser verdaderamente con Dios, mis hermanos, sinceros. ¿Saben de qué trata el Sermón del Monte? El Sermón del Monte, mis hermanos, el Sermón de la Montaña, de acuerdo con Jesús, que está allí en Mateo 5 hasta el capítulo 7, en estos 3 capítulos, 5, 6 y 7, en estos capítulos, mis hermanos, lo que trata el pasaje es de la sinceridad. Sinceridad con Dios, sinceridad con otras personas. De eso trata el pasaje. De esto es lo que trata. Esto trata el pasaje, mis hermanos. Por ejemplo, dice los versículos allí en este Sermón del Monte: si vas a orar, cierra la puerta de tu casa, estando tú a solas con Dios. No hagas como los fariseos o las personas que buscan solo fama y se ponen en las esquinas de las calles y levantan las manos y están orando. Lo que está diciendo Jesús es: si vas a orar, hazlo con sinceridad. Cuando se trata de dar ofrenda, hazlo dando lo que el Señor te ha pedido o lo que tú has dispuesto en tu corazón, no haciendo ostentación. Dice algunas personas, para dar ofrendas se hacían sonar unas trompetas para que toda la gente se diera cuenta que estaban dando una ofrenda. Jesús dice: no, ¿de qué está hablando? De la sinceridad con Dios, sin doblez. Y también habla de la sinceridad con las personas. De eso trata el Sermón del Monte, mis hermanos. Y vemos el caso de David. David, mis hermanos, era tremendamente sincero con Dios. Le decía a Dios cómo se sentía. Si ustedes pueden ver el versículo Salmo 143, el versículo 4. En este pasaje, mis hermanos, vamos a leerlo juntos. Dice allí el pasaje, mis hermanos, Salmo 143, versículo 4. ¿Podemos leerlo juntos? Vamos a leerlo. Dice: me encuentro totalmente deprimido, turbado, tengo el corazón. David, mis hermanos, se encontraba así. ¿Saben? La Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Era pecador. Era un hombre pecador como ustedes y como yo. Había adulterado y era culpable de homicidio. Pero la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Déjenme decirles, una de las razones era que no tenía miedo de decirle a Dios lo que realmente sentía. No disimulaba sus sentimientos delante de Dios. Y saben, algo de lo que frecuentemente hacemos es disimulamos nuestros sentimientos delante de Dios al orar, cuando vamos con Él. Huimos, mis hermanos, de nuestros sentimientos. No le decimos a Dios cómo nos sentimos. Lo que dice el pasaje es, Él está diciendo en este salmo: estoy realmente deprimido.
Y esto, mis hermanos, tenemos que aprender a hacerlo. Vean ustedes el pasaje de Lamentaciones 2:19, mis hermanos, déjenme leérselos. Este pasaje de Lamentaciones 2:19, Lamentaciones 2:19, dice allí, mis hermanos: levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza hacia Él tus manos, dice este pasaje. Mis hermanos, lo que está diciendo el versículo es que en Dios hay que derramar nuestros sentimientos, cómo nos sentimos, mis hermanos. Fíjense bien cómo dice el versículo, mis hermanos: derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Derrama como agua delante del Señor estas cosas. ¿Saben, mis hermanos? Todos hemos derribado algún vaso de agua en la mesa o una jarra de agua, se nos ha caído y se queda sin gota. Se derrama completamente, mis hermanos, y de eso se trata. La palabra de Dios nos dice, mis hermanos, que nosotros, si tenemos algo que nos aqueja, vayamos con delante de Él y derramemos nuestro corazón en su presencia. Lo que ocurre es que muchas veces, mis hermanos, muchas de las cosas que nos pasan, que nos están afligiendo, las guardamos para nosotros mismos y ni siquiera se las decimos a Dios. Es una simple lección de David, mis hermanos, que puede enseñarnos que debemos tomar lo que nos está sucediendo, cómo nos sentimos, lo que nos está pasando, e ir con Dios, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nuestras vidas, mis hermanos. Es ir con Dios y decirle: Señor, me siento así, me siento cansado, me siento deprimido, Señor, no aguanto esta situación que estoy viviendo. Y sabes, se lo podemos decir porque Él es capaz de manejar todo lo que sentimos. Entonces hay que hacer caso a este versículo de Lamentaciones, mis hermanos: derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Hay que hacer esto. Es una lección simple de David, pero déjame decirte, puede hacer una gran diferencia en tu vida. Quizás nunca has sido realmente sincero con Dios. Quizás no lo has sido, no has sido verdaderamente sincero con Dios. Pero si lo haces, va a ser una gran diferencia en tu vida. ¿Saben, mis hermanos? Cuando uno derrama lo que uno tiene delante de Dios, ¿sabes? No es como un yoyo. ¿Sabes, mis hermanos? Algunos oran como un yoyo. Déjenme decirles cómo es esto. Es decir, tú pones delante de Dios, avientas el yoyo, tus sentimientos, esto, y luego los recoges. Y los avientas y los recoges, los avientas y los recoges. No, así no se trata esto. De lo que se trata, mis hermanos, es poner delante de Dios lo que nos está sucediendo y Dios se va a encargar de tomarlo y manejarlo, mis hermanos. La verdad es que esto es una de las cosas que tenemos que hacer. ¿Saben? ¿Te han roto el corazón? ¿Te han roto el corazón alguna vez? Quizás cuando éramos más jóvenes, mis hermanos, nos rompían el corazón en alguna relación amorosa. Pero aún hoy, nuestro corazón puede estar roto por alguna situación, por alguna relación que está rota, por alguna situación en el trabajo, con los vecinos, tenemos el corazón roto. Y déjame decirte lo que dice la Escritura, mis hermanos. Dice el Salmo 34:18. Podemos ver, gracias mi hermano, el Señor está cerca ¿de quiénes, mis hermanos? De los que tienen el corazón roto, de los que tienen el corazón quebrantado, y libra a los de espíritu abatido. Si tu corazón está así, si tu corazón está roto o quebrantado, yo te pido, ¿sí?, de acuerdo con la palabra de Dios, que abras, derrames todos tus sentimientos delante de Dios. Hazlo.
Si tú lo haces, déjame decirte, vas a encontrar a Dios. Si tú lo haces, Dios ve los corazones quebrantados. Dios ve estas cosas, sabe cómo te sientes. Dile a Dios cómo te sientes. Es el primer paso, mis hermanos, para no darse por vencido. ¿Saben? Alguien una vez me dijo, mis hermanos, ¿cómo no ser enojón? ¿Cómo no ser enojón? Estábamos en una reunión de liderazgo, mis hermanos, estaban dándonos algunas lecciones en un seminario Haggai que tomé hace ya bastantes años, mis hermanos, y alguien estaba diciendo, ¿cómo no enojarse con las personas? Porque muchos, mis hermanos, o el liderazgo de la iglesia, se enojan con la gente. ¿Cómo no enojarse con la gente? ¿Sabes cómo? Hay que orar. Y la persona que estaba diciendo esto dice, el hígado de Dios aguanta todo. Tú y yo decimos, ya me tiene el hígado cargado de piedritas, ¿no decimos así? Bueno, el hígado de Dios aguanta todo. Puedes ir con Dios y decirle, Señor, está pasando esta situación, esta persona es así, esta persona está pasando esto, está sucediendo esta circunstancia, está pasando y me siento así. Y cuando uno va con Dios, Dios le da a uno gracia, mis hermanos, para no ser enojón ni regañón. Dios le da a uno gracia. ¿Por qué? Porque uno lo ha resuelto con Dios. Entonces, déjame decirte, hay que perseverar. Dile a Dios cómo te sientes. Segundo lugar, mis hermanos. Segundo lugar, mis hermanos, segundo paso, lo que tenemos que hacer es ver a Dios como realmente Él es. Anótalo, por favor. Hay que ver a Dios como realmente Él es. Dice el Salmo 143, versículos 5 y 8. Salmo 143, versículos 5 y 8. Dice este salmo de la siguiente manera: recuerdo los días de antaño, medito en todas tus grandes obras y pienso en lo que has hecho. Hazme oír cada mañana acerca de tu amor inagotable, porque en ti confío. El primer paso es decirle a Dios cómo se siente, pero uno no debe quedarse allí, mis hermanos. Es un buen comienzo. Lo que uno tiene que hacer, mis hermanos, necesitamos también la grandeza y la bondad de Dios. Necesitamos esto y necesitamos observar que Dios es grande, más grande que todos nuestros problemas, que cualquiera. Puedes pensar que tienes un problema muy grande. Déjame decirte, Dios es más grande que cualquiera de tus problemas. Y tenemos que entender acerca de la bondad de Dios para con nosotros. Realmente Dios es bondadoso y debemos centrarnos en esto, mis hermanos. Tenemos que ir y mirar hacia arriba, mirar hacia Dios, a su poderío, su grandeza y su bondad. Él es más grande que cualquier cosa, más grande que nuestros problemas, más grande que nuestros sentimientos, más grande que cualquier otra cosa, mis hermanos. Y aquí está lo bueno de Dios, mis hermanos. La verdad es que Dios nunca cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No cambia, mis hermanos. No muda su parecer con respecto a ti y a mí. Se envió a Cristo Jesús por nosotros para perdonar nuestros pecados. Dios no ha mudado su parecer para con nosotros, mis hermanos. Su bondad es inagotable, como dice Lamentaciones, y sus misericordias son nuevas cada mañana. Cuando sale el sol, mis hermanos, en las mañanas, la verdad, mis hermanos, nos ponemos una mano y nos ponemos, quizás cuando vamos manejando a contraluz, mis hermanos, y nos ponemos una mano. Y sabes, nos ponemos una mano y no pensamos que nuestra mano es más grande que el sol, nos tapa, sí. Y no pensamos que es más grande, mis hermanos. Quizás un niño pudiera pensar esto, pero ¿saben qué, mis hermanos? Cuando tenemos nuestros problemas así de cerca, esos nublan nuestra visión de Dios. Nuestras circunstancias difíciles nublan acerca de Dios, mis hermanos. Nos hacen sentir que Dios realmente es pequeño, pero no es así, mis hermanos, no es así. La verdad, mis hermanos, lo que tú y yo debemos tener con Dios es una relación de fe.
una relación de fe. Y esa es la única manera de saber y de entender que Dios es más grande que cualquier otra cosa. En una relación de fe, lo que tú y yo debemos entender es que debemos confiar en el hecho de que Dios es más grande que cualquier problema. ¿Tienes una circunstancia difícil ahora mismo que estás viviendo? ¿Tienes algo que estás viviendo en tu propia familia o en tu trabajo? ¿O tienes algo que estás viviendo, no sé, alguna enfermedad, alguna situación económica difícil? Déjame decirte, debes tener la confianza de que Dios es más grande que esa circunstancia que te está pasando. Dios es más grande y además también es bondadoso. Y en nuestros problemas, en nuestras circunstancias difíciles, debemos enfocarnos en Dios. Y hay 4 maneras de enfocarnos en Dios, mis hermanos. Hay 4 maneras de enfocarnos en Dios. Si quieres anotarlas, 4 maneras de enfocarnos en Dios, mis hermanos. Hace un momento les leí este salmo, el Salmo 143, versículos 5 al 8, ¿verdad? Pues allí están, mis hermanos. Yo les pido que permanezcan en este pasaje, mis hermanos. Yo les pido que permanezcan en este pasaje y déjenme decirles, en este mismo pasaje, lo que ustedes, mis hermanos, lo que hizo David, tú y yo también lo podemos hacer para enfocarnos en Dios y no en nuestra circunstancia difícil, para que entendamos cómo realmente Dios es. Si lo quieres hacer, vas a la siguiente diapositiva, mi hermano. Allí están, fíjense bien, es el mismo pasaje. Yo subrayé, mis hermanos, y puse en color más negro algunas palabras. Déjenme decírselas, mis hermanos. Dice el pasaje: recuerdo, lo puedes subrayar, los días de antaño. Medito, dice el versículo, en todas tus grandes obras y pienso en lo que has hecho. Versículo 8, hazme oír cada mañana acerca de tu amor inagotable, porque en ti confío. Son 4 maneras. ¿Cuáles son estas 4 maneras? Son las que están allí. Recuerda, medita, piensa y vuelve. Hazme oír. Trae a mi mente. Trae a mi mente. ¿Saben, mis hermanos? Estas son 4 maneras de decir la misma cosa. Son 4 maneras de decir la misma cosa en el pasaje, mis hermanos. La verdad es que lo que tú y yo necesitamos es traer a nuestra mente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios hace en nuestras vidas. Tenemos que, mis hermanos, recordarlo, meditarlo, pensar en ello y constantemente traerlo a nuestra memoria. Por eso dice el versículo 8, Señor, hazme oír cada mañana acerca de tu amor inagotable. David se encontraba angustiado, se encontraba ansioso. Y entonces, mis hermanos, hace esto, escribe esto, guiado por el Espíritu Santo en estos versículos. Y es algo que tú y yo también podemos hacer. Traer a nuestra memoria, mis hermanos, lo que Dios hace en nuestras vidas. Traer a nuestra memoria lo que Dios hace con nosotros, mis hermanos. La verdad es que tenemos que entender, mis hermanos, estas 4 cosas pueden ayudarnos a enfocarnos en Dios. Pueden ayudarnos, mis hermanos. Dios usa muchas maneras de recordarnos esto, mis hermanos. Dios usa muchas maneras para enseñarnos perseverancia y no darnos por vencidos, mis hermanos. Y una de las maneras, de las lecciones objetivas de cómo Dios, mis hermanos, obra y acerca de su bondad, es recordarnos, mis hermanos, acerca de las hormigas. ¿Han leído acerca de las hormigas en la Biblia, mis hermanos? La Biblia habla acerca de las hormigas varias veces, mis hermanos, y es una lección para nosotros de persistencia, de no darnos por vencidos. La próxima vez que veas una hormiga, incluso allí en tu cocina, ¿no han tenido hormigas en su cocina? Seguro que sí, nosotros también, mi esposa y yo a veces tenemos allí una filita de hormigas y vamos y... Pues déjame decirte, la próxima vez que veas una hormiga, piensa en esto. Dile a Dios, Señor, te doy las gracias por esta lección de perseverancia. Te doy las gracias por esta lección de perseverancia. ¿Saben, mis hermanos, cuánto puede vivir una hormiga?
Uno diría poquito tiempo. Un ratón vive 2 años, una rata más o menos 3 años, es lo que vive. Pero hay especies de hormigas que pueden vivir hasta 15 años. ¿Pueden imaginar eso? Un pequeño animal, pequeño, 15 años, toma una migaja y regresa cargándola 50 veces su cuerpo, mis hermanos, el peso de su cuerpo, toma una migaja, lo carga y va al hormiguero y regresa otra vez. 15 años haciendo continuamente esto. ¿Sabes qué es eso? Perseverancia. Persistencia. Es esto. Es como si Dios nos dijera, mira las hormigas, cómo son de perseverantes. Y es un ejemplo para nosotros, mis hermanos. Es un ejemplo para nuestras vidas. Saben, mis hermanos, tenemos que centrarnos en nuestro Dios. Tenemos que centrarnos en Él. Y eso nos va a dar perseverancia, mis hermanos. ¿Quieren leer conmigo Daniel 9:4, mis hermanos? Daniel 9:4, si lo quieren leer conmigo, este pasaje, mis hermanos, Daniel 9:4. ¿Podemos leerlo juntos? Dice así, mis hermanos: oh Señor, tú eres un Dios grande y temible, siempre cumples tu pacto y tus promesas de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. ¿Saben, mis hermanos? ¿Por qué no subrayas esta palabra? Siempre. Dios hace esto, siempre. Tú y yo no, pero Dios sí. Siempre cumples, dice el versículo, siempre cumples tu pacto y tus promesas de amor inagotable. Daniel hizo esta oración acerca de Dios, que Dios siempre cumple sus promesas. Él estaba esperando por 70 años, mis hermanos, la liberación del pueblo de Babilonia. Y después de 70 años, Daniel era capaz de decir, Señor, siempre cumples tus promesas. Así es que déjame decirte, no te rindas, no te des por vencido, persevera. Persevera porque Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre lo hace. Tercer lugar, mis hermanos, tercer lugar. ¿Qué es lo que podemos hacer para seguir perseverando, para vivir con perseverancia? Tercer lugar, le pediré a Dios que me enseñe el siguiente paso. Le pediré a Dios que me enseñe el siguiente paso. Dice el Salmo 143:8, mis hermanos, dice allí el pasaje: hazme saber cuál debe ser mi conducta, porque a ti dirijo mis anhelos. ¿Saben, mis hermanos? En primer lugar, le tengo que decir a Dios cómo me siento. En segundo lugar, mis hermanos, tengo que observar a Dios como realmente es Él, lleno de grandeza y de bondad para conmigo, y siempre está dispuesto a cumplir sus bondades, sus promesas. Pero en tercer lugar, mis hermanos, tengo que pedirle a Dios que me dé dirección y que me enseñe el siguiente paso. No todo el plan, solo el próximo paso. ¿Saben, mis hermanos? Nosotros queremos todo el plan. Cuando tenemos nuestros teléfonos, mis hermanos, y vamos a un lugar que no conocemos de la ciudad, ponemos el Google Maps o ponemos el Waze, mis hermanos, y nos lleva hasta ese lugar. Y nos dice la ruta, y nos dice las calles, y nos da todo el plan. Pero eso no es con Dios. Dios, mis hermanos, nos da un paso a la vez. A veces queremos todo el paso, todo el plan. Y Dios, mis hermanos, solo nos da un paso a la vez, mis hermanos. La verdad, mis hermanos, debemos aprender a dar un paso a la vez confiando en Dios. Y hay muchas razones por las cuales Dios nos muestra solo un paso a la vez. Muchas razones, mis hermanos. Pero déjame decirte una. Lo que Dios quiere construir en ti y en mí es una vida de fe. Eso es lo que Dios quiere construir. Por eso nos da
un paso a la vez, porque quiere hacernos crecer en fe. No es todo el plan, solo un paso a la vez, porque Dios quiere construir en nuestras propias vidas una vida de fe. Dice la Escritura, mis hermanos, dice allí la Escritura, en el Salmo 142:3, mis hermanos, dice allí: cuando me siento agobiado, solo tú sabes qué camino debo tomar. ¿Sabes? Tú no lo sabes, yo tampoco. Dios sabe el camino que tú y yo debemos tomar y nos revela el siguiente paso. Solo un paso a la vez, solo uno, mis hermanos. ¿Saben? ¿Cómo puedes saber acerca del plan de Dios y de qué paso debes dar? ¿Sabes? Hay que orar. Hay que orar. Muchos cristianos no oran. Están raquíticos en su vida de oración, raquíticos en su lectura de la Biblia, porque jamás la toman. No leen la palabra de Dios y además tampoco oran. No oran muchos cristianos. ¿Saben? Frecuentemente decimos que la oración es hablar con Dios. Sí, es cierto, es hablar con Dios, pero ¿saben también? La oración es escuchar a Dios. Es estar a solas con Él. Es estarle diciendo cómo te sientes, es estar confiando en Él, en su grandeza y su bondad, y luego le pides: después de esto, Señor, enséñame el siguiente paso. Y sabes, Dios te lo va a mostrar. Hay muchas promesas acerca de la respuesta de Dios en la oración. Mateo 7:7, mis hermanos, dice allí el versículo: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Lo interesante de este versículo, mis hermanos, es que no se trata de pedir una sola vez, de buscar una vez nada más o de tocar solamente una vez. Lo que involucra la idea, mis hermanos, en el original griego de este versículo, mis hermanos, está en un presente continuo. Es como si dijera: pide y sigue pidiendo, busca y sigue buscando, llama y sigue llamando. Esa es la idea del versículo, en un presente continuo. Es una acción que se continúa en el tiempo. Y dice: aquel que pide y sigue pidiendo, se le dará. Aquel que busca y sigue buscando, va a encontrar. Y aquel que llama y sigue llamando, dice el pasaje, se le va a abrir. Esta es la idea. Esta es la idea, mis hermanos, acerca de este versículo. Mis hermanos, esto es la oración, y a veces tenemos que ir con Dios, mis hermanos, y estar allí orando, mis hermanos, perseverando en oración, no rindiéndonos a esto, porque Dios, mis hermanos, está obrando en nuestras vidas mucho más de lo que podemos imaginar a través de las oraciones. Dios está obrando en el mundo también, a través de la oración, mucho más de lo que podemos imaginar. En esta semana leí una encuesta, mis hermanos, que le hicieron a cristianos. Mis hermanos, y decían que ellos decían, mis hermanos, que el 87% de los creyentes decía que Dios responde las oraciones. El 87%. Pero cuando les preguntaron cuánto oras, decían que solo el 25% oraba algo todos los días. ¿Tú no dices algo? Muchos creen que Dios responde a la oración, pero pocos oran, mis hermanos. Y creo que Dios puede responder a nuestras oraciones. Dios responde, mis hermanos. Déjame decirte, la oración no es un mero ejercicio mental. La oración es una relación. Y siempre Dios responde, mis hermanos. A veces no es como quisiéramos, pero Dios responde a nuestras oraciones. Dios responde siempre, mis hermanos. Dios puede respondernos de 4 maneras. Dios puede decirnos que no. Eso no nos gusta, pero Dios puede decirnos que no. Es como el apóstol Pablo: yo estoy enfermo, y entonces dice: bástate mi gracia. Vas a continuar enfermo, pero mi gracia te debe sostener. Puede decirnos Dios que no. Puede decirnos Dios, mis hermanos: mira, espera un poco, no es el momento. Esa puede ser la segunda respuesta de Dios: espera. Mis hermanos,
porque Dios está trabajando de una manera diferente a la que nosotros trabajamos. Y Dios ve todas las circunstancias y dice, espera. Tercer lugar, mis hermanos, a veces Dios, mis hermanos, quiere que sigamos orando, no porque no nos escuche, sino porque, mis hermanos, a veces tú y yo no estamos listos o preparados para recibir eso que Dios quiere darnos. Y es entonces que Dios responde así, te lo va a dar, pero todavía no, porque antes tu carácter, tu persona debe estar preparada. En cuarto lugar, mis hermanos, la oración que uno ejerce ante Dios o ofrece a Dios puede ser sí, porque tú estás listo, estás preparado para recibir lo que Dios quiere, mis hermanos. Entonces tenemos que perseverar, mis hermanos, en orar. Tenemos que perseverar en orar, mis hermanos, y pedirle a Dios que nos enseñe solo el siguiente paso, solo el siguiente paso. Cuarto lugar, mis hermanos, cuarto lugar y por último, ¿qué tengo que hacer, mis hermanos? Cuarto lugar, por último, mi hermano, gracias, mi hermano. Cuarto lugar, confiaré en Dios para que me fortalezca. Confiaré en Dios para que me fortalezca. Tengo que confiar en Dios para que me fortalezca. Eso es lo que tengo que hacer, mis hermanos. ¿Saben, mis hermanos? Lo que hacemos es, en primer lugar, lo que les he tratado de decir desde el principio. En primer lugar, le digo a Dios cómo me siento. En segundo lugar, mis hermanos, tengo que ver a Dios como realmente es Él. Tercer lugar, tengo que pedirle a Dios que me enseñe el siguiente paso. Y por último, mis hermanos, le tengo que pedir a Dios que me dirija, que me dé la fuerza para actuar. Que me dé la fuerza para actuar. ¿Saben? Muchos creyentes oran y después de orar, mis hermanos, salen a hacer las cosas por su propia cuenta, con su propia fuerza, su propio talento, su propia capacidad, y de eso no se trata. Se trata, mis hermanos, de que si uno ora delante de Dios, uno tiene que salir a hacerlo con la fuerza de Dios, mis hermanos. Él va a dar la fortaleza para hacerlo en sus fuerzas, mis hermanos. Es precisamente esto lo que nos enseña el Salmo 143, versículo 10. Dice, mis hermanos, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. En otra versión de este mismo pasaje, mis hermanos, dice este pasaje, mis hermanos, tu buen espíritu me guíe a tierra firme, a camino seguro, mis hermanos. ¿Saben qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios que nos enseñe a hacer su voluntad y nos dé la fuerza, la capacidad para llevarla a cabo, mis hermanos. Tenemos que pedirle, Señor, enséñame y dame la fuerza, la capacidad para hacer tu voluntad. Tenemos que confiar en Dios, mis hermanos, que Dios nos va a guiar en todas circunstancias. ¿Tienes un problema de relación? ¿Tienes un problema económico o una circunstancia difícil en tu vida ahora mismo? Tienes que orar así, Señor, enséñame tu voluntad y en esta circunstancia que estoy viviendo de manera particular, enséñame y ayúdame a hacer tu voluntad, que yo actúe, Señor, a hacer lo que a ti te agrada. Eso es, mis hermanos, lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer estas cosas, mis hermanos. El apóstol Pablo muchas veces se sentía complicado, mis hermanos. Pero ¿sabes? Hay algo que tú y yo debemos hacer, que el apóstol Pablo hacía y David, pero es algo que tú y yo tenemos que hacer, mis hermanos. ¿Puedes leer conmigo lo que dice este pasaje? Lo que dice el Salmo 28:7. Dice allí, mis hermanos, ¿lo podemos leer? Dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado. ¿Saben? La Biblia habla mucho acerca de Dios
que Él es nuestra fuerza, nuestro estudio, nos protege. Por eso podemos confiar en Él, en que Él nos va a ayudar, mis hermanos. ¿Saben? Algunos dicen que la Biblia, ayúdate que Dios te va a ayudar. ¿No es así? Algunos dicen eso, ¿no? Eso no está en la Biblia, mis hermanos. ¿Saben? Lo que debemos entender es que Dios ayuda a los que confían en Él. A los que confían en Él. Cuando confiamos en Él, Dios está diciendo, prometo que te voy a dar la ayuda que tú necesitas. Prometo que te voy a dar la ayuda que tú requieres. El apóstol Pablo, mis hermanos, muchas veces se sentía dispuesto a renunciar, a dejar de perseverar. Y a menudo escribió en sus cartas este deseo de rendirse. Y quizás pensaba, ¿por qué Dios me está poniendo en estas circunstancias? ¿Por qué Dios me pone en esta situación? Y él descubrió la razón por la cual Dios lo ponía en una circunstancia difícil. Segunda de Corintios 1, 8 y 9. Dice allí el pasaje, mis hermanos. Porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. De modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Déjame decirte esto. ¿Por qué Pablo estaba en una circunstancia difícil? Entendió algo muy bien, para que yo aprenda a no confiar en mí, sino aprenda a confiar en Dios que resucita a los muertos. Quiero decirte que en lugar de confiar en nuestras propias fuerzas o ingenio para salir de las situaciones difíciles, lo que debemos hacer es confiar en Dios totalmente. ¿Por qué? Porque si Él es capaz de resucitar a los muertos, puede también resucitar un matrimonio muerto. Y si Él es capaz de resucitar a los muertos como resucitó al Señor Jesucristo, su gran poder, también es capaz de resucitar una relación. Y si Él es capaz de resucitar a los muertos, también es capaz de resucitar tu propia vida, la circunstancia que estás viviendo. Dios es capaz de hacerlo, mis hermanos. Dios es capaz de hacer estas cosas en tu propia vida. Así pues, mis hermanos, la verdad es que debemos aprender a confiar en Dios para que Él nos fortalezca y nos ayude. Quiero terminar, mis hermanos. Y quiero terminar leyendo 3 pasajes, 3 versículos, y quiero que ustedes me acompañen leyéndolos. Cuando los leas, me gustaría que los leyeras para ti mismo y para la otra persona que está sentada a tu lado allí. La verdad, mis hermanos, son pasajes que nos dicen a cada uno de nosotros: no desistas, persevera, no te rindas. Dios está presente, mis hermanos, la verdad. Vamos a leerlos, mis hermanos. Quisiera que los leyéramos. 2 de Corintios 4, 8, 9, mis hermanos. Dice allí este pasaje. ¿Lo podemos leer? Dice allí, mis hermanos: afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Gálatas 6:9, mis hermanos. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces hay que perseverar. Finalmente, Salmo 31:24 dice, mis hermanos: esfuércense y aliéntese su corazón, todos ustedes que esperan en el Señor. Déjame decirte esto: no estás solo. No estás solo. En tu vida no estás solo. Así es que hay que perseverar. Dios está con cada uno de nosotros. Dios está contigo. Dios está con todos nosotros. Así es que no te rindas. Persevera, persevera. ¿Sabes? Tú y yo no somos perfectos. No somos perfectos. Pero nuestro Dios, que sí lo es y que tiene todo poder,
está a nuestro lado, mis hermanos. Por tanto, dice la Biblia, no desmayamos y nuestro corazón puede estar alentado, y por eso debemos esforzarnos todos aquellos que perseveran o que esperan en el Señor. Lo que te quiero decir es, no te rindas, persevera. ¿Por qué no, mis hermanos, si ustedes se quieren poner de pie? Y yo les animo a que oren y pongan su carga delante de Dios. No sé qué carga pues está llevando en este momento. No sé qué meta, qué logro te hayas planteado para este año. No sé qué circunstancia de vida estés viviendo, pero lo que te quiero decir es que persevera. Dios está contigo. Dios está con todos nosotros. Vamos a orar, mis hermanos. Señor mío, te doy las gracias. Gracias, Señor, porque tú no te has dado por vencido con ninguno de nosotros. Somos pecadores, no somos perfectos, y aún así tu gracia nos alcanza día tras día. Gracias porque tú renuevas tu misericordia y renuevas tu amor cada mañana. Gracias, Señor, gracias. Señor, tú sabes cómo nos sentimos. Tú sabes cómo se siente cada uno aquí en este lugar. Ayúdanos, mi Señor, a aprender a derramar todo nuestro ser delante de ti. Tú ya sabes cómo nos sentimos, pero a veces no te lo decimos y nos guardamos y nos quedamos cosas. Pero ayúdanos, mi Señor, enséñanos a aprender a derramar todo nuestro corazón delante de ti. Señor, déjanos verte a ti en tu grandeza. Eres un Dios grande y temible, con un plan para el mundo y también para nuestras vidas. Y tú, Señor, estás por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier problema, de cualquier necesidad. Señor, tú eres más grande que cualquier cosa y además derramas tu bondad para con nosotros. Gracias. Señor, que no nos olvidemos de esto. En lugar de enfocarnos en nuestras circunstancias difíciles, Señor, queremos estar enfocados en ti. Ayúdanos en ello. Padre Celestial, si alguien aquí necesita saber el siguiente paso, enséñalo y muéstralo. Señor, si alguien necesita saber qué debe hacer, da sabiduría, Padre Celestial. Y te pido, por favor, en el precioso nombre de Cristo, que tú enseñes el siguiente paso. Por favor, Señor. También, Padre, danos la confianza, la fe para confiar en ti y actuar. Fortalece cada vida aquí presente. Fortalece, mi Señor, da sabiduría, da paz, da consuelo. Te pido esto, mi Señor. Confiamos en ti para que tú, Señor, nos dirijas y nos fortalezcas para no renunciar, sino para seguir adelante y perseverar. Quizás alguno, Señor, necesita perseverar con las personas, pero dale la confianza, mi Señor, que tú puedes cambiar los corazones y transformarlos, cambiar actitudes, las propias y las de los demás. Quizás alguien, Señor, ha dejado de orar y su vida de oración no es lo que debe ser. Te pido en el precioso nombre de Cristo que tú, Padre Celestial, de esta congregación hagas una congregación de intensa oración diaria. Por favor, mi Señor, porque tú tienes todo poder y solo a ti podemos recurrir. También, mi Señor, gracias, Padre Celestial, porque, Señor, están tus promesas en tu palabra y todas ellas son un gran asidero del cual nosotros podemos tomarnos. Gracias porque tus promesas son sí y amén, son seguras siempre.
siempre, mi Señor. Para aquellos que te aman y te buscan, Padre, enséñanos a confiar más en ti y en tus promesas. Gracias, Señor. Te pido por mis hermanos, que tú les fortalezcas, les guardes. Enséñanos a todos a confiar más en ti, Padre Celestial, y permítenos entender que nuestra vida, el plan que tú tienes para nosotros, tú lo has trazado y viene de tu mano. Por eso te damos las gracias. Gracias, Señor. A ti la honra, a ti la gloria, a ti todo el honor, a ti toda la alabanza. Gracias, Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.